Muy bien. Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Qué alegría tremenda acercarnos hoy a las Sagradas Escrituras, a estudiar, a entender, a buscar comprender más acerca de las verdades bíblicas. Y mi deseo hoy es continuar con donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo de la confesión acerca de la creación, el capítulo 4. Y vimos el párrafo 1. Mi deseo es ver hoy el párrafo 2 y 3, si Dios lo permite. Así que vamos a orar y comenzamos con la escuela bíblica de este día domingo. Oremos. Padre, a ti sea la gloria en medio nuestro. A ti sea la gloria conforme nos acercamos al santo y bendito libro, Señor. Oramos porque podamos hoy atender de tal manera tu palabra, Señor, que ésta haga lo que mejor sabe hacer, Señor. Transformar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver, Señor, aquellas cosas que son necesarias para la vida y la piedad. Ayúdanos a vivirlas, porque tu palabra las dicta de una manera muy clara, Señor. Oramos porque al seguir estudiando la confesión, nuestra mente siga, mi Dios, amoldándose a la verdad bíblica, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado para estudiar la confesión. Pedimos, Señor, que nos permitas entender que la confesión no es el centro, sino tu palabra, y que usamos esta guía que nos muestra verdades resumidas, condensadas, Señor. Pero tu palabra es la verdad permanente, Señor. En ella descansamos, en ella descansa nuestra mente, nuestras decisiones, nuestra conciencia, porque este es un elemento que tú nos has otorgado, Señor. A ti sea la gloria en esta noche, en esta mañana, Señor, y te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos y amados oyentes que nos están escuchando en esta hora. Vamos a acercarnos al estudio, ¿sí? La semana pasada, como les dije, hemos visto el párrafo 1, donde vimos una visión en conjunto de la creación. ¿Qué significa esto? Vimos el tiempo de la creación en el principio, el autor de la creación, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el propósito de la creación, ¿no es cierto? Allí vimos la gloria de Dios, su sabiduría, su eternidad, además. La extensión de la creación, la duración de la creación, habíamos dicho 6 días, ¿verdad? Y el resultado de la creación. Todas muy buenas, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a estar observando el párrafo 2 y 3, si el Señor evidentemente nos da gracia, nos da su favor para poder avanzar en el estudio, ¿no? En el párrafo 2 nosotros encontramos la cumbre o la cúspide de la creación. Esto es la creación del hombre. Obviamente esto está dentro de toda la creación, el hombre es creado junto con toda la creación. Pero aquí en la confesión se trata en un párrafo completo como la cúspide de la creación. Miren lo que dice el párrafo. Por eso digo, el punto que vamos a tratar ahora en el párrafo 2 lo hemos titulado de esta manera. Ustedes notarán que cada vez que trato un párrafo lo trato con un título para poder tratarlo de mejor manera. Así no llamarlo solo párrafo, sino en este párrafo lo llamamos la cumbre o la cúspide de la creación. ¿Por qué digo esto? Dice el párrafo de esta forma. Capítulo 3, párrafo 2 de la Confesión Bautista de 1689. Dice así: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales. Escuchen bien eso. Haciéndolos aptos para la vida, aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. ¿Sí? Luego continúa, dice, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad que era mutable. Bueno, esto dice el párrafo 2. Hay varias cosas que tratar acá. Veo específicamente 3 puntos marcados en el párrafo 2 con sus respectivos textos bíblicos. Recordarán que cada párrafo tiene textos de prueba, así llamados. La Biblia contiene esa verdad, pero se coloca en la confesión varios textos que manifiestan específicamente esa verdad que se está tratando. La Biblia contiene esa verdad de manera integral, pero se colocan esos textos donde se muestran o se evidencian de una forma, ¿cuál es la palabra que puedo usar acá? Clara, donde se muestra de una manera evidente, esa es la palabra, ¿no? Implícita.
No, explícita, esa es la palabra que estoy buscando, no me acordaba. Así que bueno, tenemos este párrafo en nuestras manos y quiero tratar estos 3 puntos en particular que se encuentran en este párrafo. ¿Cuál es el primer punto? La constitución del hombre. Ese es nuestro primer punto. El segundo punto que vamos a estar tratando se llama la identidad del hombre. La identidad del hombre. Y el tercer punto tiene que ver con la integridad del hombre. Escuchen bien eso. La integridad del hombre. La constitución, la identidad y la integridad. Son, si tú fragmentas este párrafo en sus 3 oraciones, por así decirlo, o tomando los puntos y comas, encuentras esos 3 puntos bien claritos. Empecemos por el principio, la constitución del hombre. ¿Sabes? El párrafo dice, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, evidentemente, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados. Estamos hablando de propósito, ¿no? Bueno, aquí está la constitución del hombre. Permíteme hacer un pequeño paréntesis para explicar algo. Algunos temas que se mencionan en este capítulo serán tratados en otros capítulos de la confesión. Específicamente, en cuanto a la constitución del hombre, nosotros creemos, déjame decirlo con vehemencia, nosotros creemos que está constituido por una parte material y una parte inmaterial. A esto lo llamamos la dicotomía o que el hombre es un ser bipartito, ¿sí? Que es compuesto por 2 partes. Aunque obviamente es común la postura tripartita o la tricótoma de la constitución del hombre, nosotros creemos que la Biblia es clara en que solo tenemos 2 partes. Sin embargo, esto, vuelvo a repetirlo, lo estudiaremos en otros capítulos de la confesión, específicamente en el capítulo 31, al estudiar el estado intermedio del hombre. Así que tenemos tiempo para llegar allá, pero lo vamos a estar tratando eventualmente. Ahora, menciono esto porque hay capítulos que citan o mencionan algo aquí. El capítulo que estamos viendo ahora es de la creación, y estamos tratando el tema de la creación del hombre. Obviamente no voy a hablar en cuestión de la creación, la caída del hombre, porque esto lo vamos a ver en otro capítulo más adelante. Posiblemente en 2 capítulos más adelante trataremos la caída, el pecado y todo el tema del hombre. Pero aquí vamos a tratar específicamente de la creación. Aunque nos es un poco difícil no tratarlo a la luz de la caída, vamos a tratar este tema de esta forma. Cierro paréntesis para seguir con nuestro estudio. ¿Saben? Las escrituras nos enseñan que el hombre no es un accidente ni el resultado de un proceso al azar. Más bien, el hombre es la obra creativa del Dios eterno. Después de que Dios había creado a todas las demás criaturas, Él formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. Después Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán y él fue un ser viviente. Y esto es sorprendente, aquí está ya manifestándose, ¿no? Tomó este elemento, este polvo de la tierra, en un elemento, somos bipartitos, un cuerpo humano, y entonces Dios sopla aliento de vida y este es un ser viviente, un alma, ¿no es cierto? Bueno, de Adán, Dios forma a Eva, la mujer, para ser su compañera y ayuda ideal. Se les ordenó que se multiplicaran y llenaran la tierra que había sido puesta bajo el dominio, bajo el dominio del hombre. Toda la humanidad encuentra un ancestro, mejor dicho, su ancestro, por así decirlo, nuestro primer abuelito, está allí en Adán y en Eva, ¿no? ¿Sabes? La escritura es clara en que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios y para Dios. Y encuentra el significado de su existencia solo en amar a Dios y glorificarlo y hacer su voluntad. O sea, ese es el propósito por el cual fuimos creados. Nuestra existencia se basa en eso. Por eso hay tanto caos en este mundo, porque no entendemos el propósito por el cual hemos sido creados, ¿no es cierto? A diferencia de todas las demás criaturas, ellos fueron hechos y escucha bien esta palabra en latín, imago Dei, o sea, imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y obviamente a Adán y Eva se les concedió el privilegio de vivir en una relación personal y continua con Dios. ¿Sabes? Estas verdades son de gran importancia, son sumamente importantes para nosotros porque definen quiénes somos y el propósito por el cual fuimos creados. No somos los autores de nuestra propia existencia. Fuimos traídos a la existencia por la clemente y poderosa voluntad de Dios, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Escucha bien eso.
sino que Dios nos hizo para sus propósitos y para su buena voluntad, por su buena voluntad. ¿Sabes? Buscar separarnos de Dios es intentar arrancarnos de la vida misma. Dios es la vida. Separarnos de Él es arrancarnos de la vida. ¿Sabes? Vivir independientemente de la persona de Dios y de su voluntad es negar el propósito por el cual fuimos creados. Entonces, en este punto, hablando de la constitución del hombre, en primer lugar vemos que en el segundo capítulo de Génesis se encuentra el registro de las escrituras de la creación del hombre. Allí en Génesis capítulo 2, en el verso 7, y permíteme revisar en la confesión, Génesis capítulo 1, verso 27, donde se dice que se iba a hacer al ser humano, Génesis 2, 7. Luego tenemos quiero mencionarte los textos, Santiago 2, 26, donde se habla de la imagen de Dios, Mateo 10, 28 y Eclesiastés 12, 7, para que lo tengas en mente, los textos que trata aquí este párrafo, esa parte específicamente. Pero en Génesis 2, 7 se narra, ¿no es cierto?, lo que dice. Vamos a leerlo para tenerlo ahora en mente. Es un texto muy importante en cuanto a la constitución, la creación del hombre. Dice así, Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, lo que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, este texto nos comunica muchas cosas, sobre todo acerca del origen del hombre y de la relación de Dios con el hombre, ¿no? En este pasaje se revela tanto la gloria como la humanidad del hombre. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes? La gloria del hombre se revela en que su creación fue el resultado de un acto de Dios especial y personal. Eso es la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque su creación es particular a toda la demás creación. Mientras que Dios dijo, hágase, en este caso dice, hagamos al hombre. Es un acto de Dios especial, personal. La humildad también, en este caso la gloria y la humildad del hombre se revela en que fue creado del polvo de la tierra. Por lo tanto, su existencia y gloria dependen completamente de Dios. ¿Sabes? Separado de Dios, el hombre es poco más que polvo sin vida. Y aún bueno, según la ciencia, que creo que en este caso están acertados, recordemos que hay mala ciencia y buena ciencia. Según la ciencia adecuada, correcta, somos un porcentaje muy alto de agua y un porcentaje también de lo que es la superficie de la Tierra, los elementos que hay en la superficie del planeta Tierra. Somos polvo, ¿sí? La vida es como un soplo, como una neblina o como un polvo en el aire, dice el salmista, ¿no? En segundo lugar, hablando de la constitución del hombre, en este mismo capítulo se encuentra el registro de la creación de la primera mujer, o sea, Eva. Y ahí se resume el registro de cómo se describe, ¿no? Génesis capítulo 2, verso 21 al 23, un poquito más adelante. Permíteme leerlo, que es un texto magistral, maravilloso. Dice, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de las costillas de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto es una intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Una operación que hizo Dios en Adán. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, me adelanté 2 textos más, pero es una narración muy hermosa, una narrativa muy clara, muy consistente acerca de cómo fue formada la mujer, ¿no es cierto? Sabemos cuál es la constitución de la humanidad, del ser humano, en este caso de Adán, pero cómo la mujer fue tomada y formada también de una parte del hombre, ¿no? Algunas cosas que mencionar aquí. ¿Sabes? La diferencia del hombre, quien fue creado del polvo de la tierra, la mujer fue creada del hombre. Este hecho comunica varias verdades sumamente importantes, y la verdad más prominentes son estas. En primer lugar, como el hombre, la mujer fue creada como un acto de Dios especial y personal. Escuchen bien eso. Y por lo tanto es igual, por lo tanto es el igual del hombre delante de Dios. En segundo lugar, y aunque a la mujer le fue dado un rol diferente que al del hombre, vemos ahí Génesis 2, 20, un rol distinto al del hombre, ambos son interdependientes, ¿sí? Somos
distintos, pero somos iguales. Notarás eso, ¿no? Somos iguales en diferentes elementos que nos manifiestan como seres humanos, que tenemos intelecto, emociones, voluntad, que tenemos dignidad, tenemos honra de parte de Dios, pero también somos diferentes. ¿En qué sentido? En que tenemos roles distintos asignados por Dios. Esto nos hace complementarios. Nosotros creemos en el complementarianismo, no en el egalitarianismo, que es somos iguales en todo absolutamente, ¿no? Y que no hay distinción de roles. No, nosotros creemos en el complementarianismo. Ambos nos complementamos. Por eso ambos somos interdependientes, el hombre y la mujer. El apóstol Pablo escribe: sin embargo, escuchen bien lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 11 al 12, dice: sin embargo, en el Señor, ni una mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente, perdón, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Claro, ¿no? Un texto muy claro. Pero bueno, esto en cuanto a nuestro primer punto, la constitución del hombre. Así fue creado el hombre, así fue constituido, ¿verdad? Lo menciono, vuelvo a repetir, vamos a tratar en los capítulos más ahondar esta doctrina. Quiero simplemente marcar el marco de referencia que nos muestra la confesión, que es cómo fue creado el hombre. En segundo lugar, la identidad del hombre. Sí, esto está en nuestro párrafo y dice el párrafo a mitad de texto: siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. ¡Qué expresión! Esta es la identidad del hombre. ¿Sabes? Habiendo ya establecido la verdad de que el hombre es la obra creativa de Dios, debemos ahora considerar lo único que es entre el resto de la creación. ¡Wow! Y escucha bien esto. El ser humano es único entre el resto de la creación. Si a eso me refiero. Ese es el énfasis que quiero hacer aquí cuando digo la identidad del hombre. El ser humano es único. A diferencia de toda la demás creación. La demás creación es buena, pero cuando Dios crea al hombre dice: esto es muy bueno, bueno en gran manera. Cuando Dios crea al hombre, lo crea de manera tan particular a toda la demás creación, que de acuerdo al siguiente texto encontramos particularidades muy excepcionales. Mira lo que dice Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, plural, hagamos, evidentemente, una acción del Padre, el Hijo y el Espíritu, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, al hacerlo, dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¡Qué texto! ¡Wow! ¿Cómo es distinto, no? ¿Cómo es distinto el hombre a toda la creación? Dice: hagamos al hombre y éste señoreará sobre toda la creación. No fue hecho al último como si fuera menos importante, sino que lo mejor se dejó para el final. La constitución del hombre, la identidad del hombre es distinta a la demás creación. La demás creación revela la gloria de Dios, manifiesta la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, la deidad de Dios. Pero el hombre evidencia la imagen o manifiesta la imagen de Dios, la semejanza. Somos hechos a imagen de Dios, semejanza de Él. Este es un texto majestuoso. Y mira las palabras de aquí: hagamos al hombre en primer lugar. Dios no dijo haya, como todo lo demás en el resto de la creación. Más bien dijo hagamos. Esto comunica la idea de una relación personal mayor. Una relación personal mayor. Dios no dijo: bueno, me voy a relacionar con los tigres. No, me voy a relacionar con los elefantes. No, me voy a relacionar con los seres humanos. Manifiesta una relación personal mayor. La forma plural de la palabra hagamos y la frase nuestra imagen han llevado a muchas, obviamente, controversias. Ya que ni el texto ni el contexto revelan la respuesta, debemos proceder con precaución. Yo ya me adelanté hace un momento a hacer una referencia de que es una sombra de aquello que nosotros consideramos como la doctrina que ya hemos estudiado acerca de la Trinidad. Sin embargo, bueno, debemos proceder con precaución. Más adelante hay textos más evidentes, ¿no? Podemos, sin embargo, hacer las siguientes declaraciones. Permítanme hacerla de esta forma. En primer lugar, probablemente no es una referencia a los ángeles este texto cuando dice hagamos, o alguna corte angelical, pues el acto de creación siempre se atribuye exclusivamente a Dios. No hay otro ser que pueda crear como Dios. En segundo lugar, podría revelar la mente de Dios y reforzar la verdad de que la creación es resultado solo del decreto de Dios. Es
Saber que todo lo que existe, ya habíamos hablado del decreto, ¿no? Todo lo que Él ha decretado se cumple, todo lo que Él ha decretado se establece y simplemente sucede por su voluntad, por su beneplácito. Tercero, podría ser la primera revelación de las Escrituras respecto a la pluralidad de las personas en la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ciertamente no estaríamos contradiciendo el resto de las Escrituras que ve la creación como obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando digo esto, por ejemplo, Juan capítulo 1, del verso 1 al 3, evidentemente en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Colosenses 1:16, y en cuanto al Padre y al Hijo y el Espíritu, Génesis 1:2 dice el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra, sobre las aguas, ¿no? Bueno, eso en cuanto hagamos al hombre. Luego está la otra frase que dice a nuestra imagen. Y ese es el tema de la identidad del hombre, ¿no es cierto? Bueno, nuestra imagen. Dios no dijo según su género, como en el resto de la creación. Ojo, miren cómo simplemente tenemos esto en cuenta, nos lleva a tener una mejor comprensión acerca de cómo fuimos creados. Él dice más bien a nuestra imagen. La humanidad es única entre la creación, en que solo ella lleva imago Dei, la imagen de Dios. La imagen de Dios obviamente puede referirse a varias ideas. Una puede ser personalidad. Adán y Eva eran criaturas personales y conscientes de sí mismas. No eran meros animales controlados por sus instintos o máquinas programadas para responder a cierto estímulo. No. Eran seres con personalidad. Espiritualidad también. Las Escrituras declaran que Dios es espíritu, Juan 4:24, ¿no es cierto? Así que es razonable esperar el mismo atributo en el hombre, ya que él fue creado a imagen de Dios. Adán y Eva eran más que barro animado. Sí, sé que es un ejemplo muy vago, pero es bastante interesante pensar en el tema viene a mi mente ahora una ilustración en cuanto a Tolkien, el escritor de los libros del Señor de los Anillos. En sus libros, que hay muchos más, él escribió varios libros. Él escribe un libro llamado El Silmarillion, que para él, entre su novela de fantasía, es como el Génesis en esa novela. Y en esa novela él narra cómo unos seres crearon a los enanos en esa serie, en esa novela de fantasía. Ellos crean a los enanos, pero esos seres no podían actuar o moverse si no se les comunicaba información para que lo hagan. O sea, eran seres inanimados, ¿sí? Solo podían actuar o moverse cuando no sé cómo se llama, hay muchos nombres aquí, no sé si eran los Valar o cuál, es un ejemplo, los estimulaban para que se muevan. No. El contraste aquí es cuando hablamos de espiritualidad, en la imagen de Dios, Dios es un ser espiritual y entonces nosotros somos seres espirituales también. Esa es la razón o un elemento clave en cuanto a la relación que tenemos con Él, porque somos seres espirituales. Es razonable tener en mente esto cuando hablamos del el mismo atributo en el hombre, ¿no? Adán y Eva eran más que barro animado. Eso era lo que eran esos enanos, barro animado, ¿cierto? Que si no se les decía qué tenían que hacer, no se movían, pero nosotros no somos eso, no somos títeres. Somos seres personales, con personalidad, espiritualidad. Somos seres espirituales dotados con una capacidad genuina para poder conocer a Dios, tener comunión con Dios y responder a Dios en obediencia, adoración y acción de gracias. Pero no solo personalidad, espiritualidad, sino también conocimiento. En Colosenses 3:10 las Escrituras describen un aspecto de ser a la imagen de Dios como tener verdadero conocimiento de Dios. Una criatura finita nunca puede comprender completamente a un Dios infinito. Y tenemos que tener eso en mente, ¿no? Podemos conocerlo, pero no completamente, ¿no es cierto? Nuestra mente finita no puede entender lo infinito. Pero más bien significa que el conocimiento que poseía el ser humano de Dios era puro. Eso implica verdadero conocimiento. Autodeterminación o voluntad. Ese es otro de los elementos que también fue transmitido al hombre al ser creado. ¿Cuáles son? Ya dije, personalidad, espiritualidad, conocimiento y entonces voluntad o autodeterminación. Adán y Eva fueron creados con una voluntad. Poseían el poder de la autodeterminación y les fue concedida la libertad de elegir. Aquí, yo me estoy saltando, pero es bueno mencionarlo, pero aquí se trata un poco lo que ya trata al final de la confesión, al final del párrafo.
Permíteme llegar ahí para mencionártelo a qué me refiero. En la creación dice al final, teniendo la ley, el párrafo 2 del capítulo 3, evidentemente, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable, podía cambiar. Era libre, pero podía variar, ¿no es cierto? Podía cambiar. Tenía, por así decirlo, podía desobedecer. Esa es la palabra. Pero bueno, eso lo voy a tratar dentro de un momentito. Sin embargo, lo menciono acá para que sepamos que es algo que Dios nos ha transmitido también, voluntad propia. Y aquí quiero mencionar algo también que resalta muy fuertemente, inmortalidad. Yo sé que suena extraño esto, inmortalidad. Aunque Adán y Eva fueron creados y por lo tanto tuvieron un principio, y aunque cada momento de su existencia dependía de la voluntad de su creador, fueron dotados de un alma, inmortal. Una vez creados, nunca dejarían de existir. La inmortalidad del alma debe llevar a todos los hombres a considerar cuidadosamente la asombrosa responsabilidad de la autodeterminación, ya que el alma es eterna. Escucha bien esto, las decisiones que tomamos tendrán consecuencias eternas de las que no hay escapatoria. Sí, de ahí que cuando nosotros compartimos o predicamos el Evangelio, siempre preguntamos esto, ¿no? ¿A dónde vas si llegaras a morir hoy? Si hoy fuera tu muerte, que Dios no lo permita, pero si hoy fuera el día en el que mueras, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Sé que es una pregunta a veces simple y a veces compleja en sí misma, pero la respuesta normalmente es, no sé, Dios sabrá. Obviamente, Dios lo sabe. Pero las decisiones que tomemos aquí tienen consecuencias eternas de las cuales no hay escapatoria. Y podemos decidir creer en lo que hizo Cristo en aquella cruz. Y que en el estado de nuestras almas, que es de condenación, por la gracia de Dios, se ha transformado en un estado de vida eterna. Por eso, inmortalidad implica que un alma no es aniquilada. Bueno, esto lo vamos a tratar en otra parte de la confesión, pero no creemos nosotros en la aniquilación del alma, sino el estado condenatorio, tormento eterno, o el estado de salvación, de vida eterna, plenitud en Cristo por la eternidad, ¿no? Otra frase que está en el texto que acabamos de mencionar es y ejerza dominio. Mira esa palabra, y ejerza dominio. Es una palabra muy importante para nosotros. Algo que tengo que mencionar aquí es que al hombre y a la mujer se les dio el privilegio y la responsabilidad de gobernar sobre toda la creación, en cierta manera o de alguna forma como vicerregentes de Dios, ¿no? Representando a Dios en su creación. Su gobierno no sería independiente del gobierno de Dios, obviamente, sino en perfecta conformidad a la voluntad de Dios. Ellos gobernarían para el beneficio y el cuidado de la creación y para la gloria de Dios. Recuerda, el texto dice, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sea el Señor de la tierra. Aparte de las responsabilidades que les dio al hombre de trabajar, fructificar, multiplicar. El verso 28 lo dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos y toda bestia que se mueve en la tierra. Bueno, hay mucho que mencionar aquí, la responsabilidad del hombre y la plenitud de esto al darle gloria a Dios al cumplir su labor. Pero bueno, este texto nos menciona mucho acerca de lo que acabo de mencionar en cuanto a la identidad del hombre, la imagen que Dios con la que Dios nos creó, con su imagen, a su imagen. Obviamente en paréntesis aquí, lo voy a tratar más adelante, pero por causa del pecado esta imagen fue distorsionada, no borrada, ni erradicada, ni quitada, sí distorsionada. Y por la gracia de Cristo a través del Evangelio esta imagen puede ser restaurada a la imagen de su amado Hijo, que es la imagen de Dios. Avanzando ya en los puntos generales, en tercer lugar, la integridad del hombre. La integridad del hombre. ¿Por qué digo la integridad? Dice el párrafo, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Recordemos, el hombre tenía libre voluntad, pero esa libre voluntad podía decidir desobedecer
o obedecer. Ese es un asunto sobre el cual consideramos que el hombre, al ser creado por Dios, fue sometido a prueba. Y si salía aprobado, evidentemente estamos hablando bajo su posición, todo esto se iba a dar. Voy a hablar de esto en el párrafo 3 ya como conclusión, pero todo esto iba a ser pleno. Pero si él desobedecía, ¿qué es lo que sucedió? Nos encontramos con un hombre corrompido, con un corazón corrompido, con una voluntad esclavizada al pecado y un mundo en el que vivimos que está corrompido por causa de la desobediencia. El mundo también gime con dolores de parto esperando redención, al igual que nosotros. Así que cuando hablamos de la integridad del hombre, hablamos de que Dios le dotó al hombre de una ley escrita en su corazón. Sí, a veces hay personas que dicen, pero ¿y cómo es el asunto del tema de la ley? Bueno, está la ley escrita en la Biblia, la ley escriturada, ¿no es cierto? Pero también hay una ley bien colocada en nuestra mente. Me acuerdo cuando un texto en la Biblia menciona el hecho de cuando Caín mató a su hermano, Caín iba a morir. Él dijo, bueno, ahora voy a ir por la tierra y alguno me matará. ¿Por qué? Porque ya había una ley clara, no matarás. Implicaba que si tú matabas a alguien, tú debías morir también por causa de eso. Es un juicio. Y entonces él dice, voy a morir. Y Dios coloca una señal para que eso no suceda. Pero el asunto es que antes de que esa ley de los 10 mandamientos, evidentemente clara, establecida, la ley moral de Dios, esté escrita, ya estaba en la mente y en el corazón de los seres humanos. Dios nos creó con esa ley en mente, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y el poder para cumplirla, dice la confesión. ¿Por qué digo esto? Mira Romanos capítulo 1, verso 32. Romanos capítulo 1, verso 32, que dice de esta manera. Romanos capítulo 1, verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esas palabras allí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. La creación nos manifiesta un Dios creador al cual debemos rendir cuentas y que no le estamos dando cuentas, entendemos eso, debemos comprender eso. La creación es suficiente para condenarnos. Por esta razón, porque la ley está escrita en nuestros corazones. Sabemos que hay moralidad en el ser humano también. No es que es bueno el hombre en sí mismo, no hay justo ni aun uno, pero el hombre sabe que está mal matar, que está mal robar, que está mal adulterar, pero habiendo entendido aún el juicio de Dios, que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo se complace. Hablando de la pecaminosidad del corazón. Si quieres saber más de esto, continúa o puedes buscar la serie de Jóvenes contra Cultura acerca de la verdad acerca del hombre, una serie de estudio doctrinal sobre la antropología o la doctrina del hombre. Pero bueno, mencionando la integridad del hombre, hay una ley escrita en el corazón, ¿no? Hay más textos para poder observar. Capítulo 2, verso 12, habla de la conciencia que tenemos. Mira el capítulo 2, verso 12 de Romanos. Volvamos allí a Romanos rápidamente. Romanos capítulo 2, verso 12, dice al principio, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y uno dice, ¿qué significa eso? Hablando de sin ley escrita o sin esta ley que se tuvo desde el comienzo de la escritura, en este caso con Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, libros escritos por él. Los menciono de esta manera porque hay muchos que dicen, pero si yo no conocía la Biblia, ¿cómo puede ser que yo me condene si a mí no se me presentó el Evangelio para yo poder ser salvo? La opción de salvación en la presentación del Evangelio debe ser proclamada, ¿verdad? Sin embargo, la conciencia debe ser bien convencida de que la creación, la revelación general de Dios nos muestra que Dios existe y que ese creador, ese Dios que es creador, le debemos cuentas, le debemos rendir cuentas. Él nos creó. Suficiente para condenarnos. La ley escrita en nuestros corazones nos dice que hay algo que está mal, que no es correcto. Es algo para tener en cuenta, ¿no? Por eso dice los que sin ley morirán o serán condenados, sin ley escrita, pero sí con la ley en el corazón. Hasta un poquito más adelante, el verso 14, dice de esta manera, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, por naturaleza, ¿qué significa eso? Que naturalmente tienen esa ley escrita en el corazón y en la mente. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace.
Hay una ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Puede estar borrosa, puede estar distorsionada, en algunos puede estar cauterizada, pero es una ley con la que Dios nos ha creado. Eso es parte de la integridad del hombre. Seres integrales con comprensión del bien y del mal. Recordemos que cuando Adán probó del fruto no es que entendió el bien y el mal, él ya entendía que estaba mal probar de ese fruto. Lo que sucedió es que él desobedeció a Dios y entonces él distorsionó la óptica que se tiene hacia el bien y el mal. Y entonces desde allí en adelante muchos a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Estoy metiéndome con un capítulo que no debería, voy a tratarlo más adelante. Corto acá con eso, voy a continuar con la confesión. Hay más textos para mencionar acá acerca de este asunto. Génesis 3:6, Eclesiastés 7:29. Aquí Dios hizo al hombre recto. Así lo creó Dios. Esa ley estaba en su corazón y en su mente. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 5:12 también lo menciona. Y bueno, en los puntos ya más amplios, el primer punto ya más generales, en este caso el primer punto lo traté la semana pasada, el panorama general, ¿no es cierto?, de la creación. El segundo punto que lo acabo de tratar hace un momentito, ¿cuál es? No me quiero olvidar que lo estamos tratando ahora rápidamente, la cumbre o la cúspide de la creación, que es el hombre, ¿no es cierto? Me lleva a mí a mi tercer punto, que es el tercer párrafo, y con este concluyo. ¿Por qué concluyo de esta manera? Porque, bueno, es un párrafo que en la confesión bautista se separó para hacer, normalmente la confesión de Westminster tiene 2 párrafos, y en el segundo párrafo se incluye este. Nosotros, en este caso, vemos que es separado para darle un énfasis clave a este párrafo. Es muy bueno tenerlo de esta forma, separado esta partecita, porque es importante tratarlo de esta forma. En tercer lugar, el punto de apoyo de la creación. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero? El párrafo 3 dice así. ¿Por qué digo punto de apoyo? Porque dice esto. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. O sea que el tiempo en el que guardaron este mandato, esta orden, esta ley bien clara y bien establecida, verbalmente expresada de parte de Dios, ellos fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Ese es el punto de apoyo de la creación, porque la creación iba en crecimiento, incrementando, ¿no es cierto?, hasta que llega el hombre como la cúspide de la creación. El hombre es ordenado sojuzgar, señorear, ser el virregente de Dios en la tierra, y tener una relación maravillosa con Dios. Y tenía una orden: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras él guardó esa orden, todo lo que Dios había creado era bueno. ¿Sí? Maravilloso. Ellos fueron felices, el hombre y la mujer fueron felices en su comunión con Dios, tuvieron dominio sobre las criaturas. Lo que dice el texto. Evidentemente este párrafo nos muestra el punto de apoyo de la creación. Esto no tardó en caer. Mientras lo guardaron fue buenísimo, pero cuando desobedecieron, todo se vino a pique. Y entonces la creación de Dios, que es muy buena, evidentemente la Biblia lo menciona, el testimonio es claro. Ahora la creación de Dios está distorsionada, torcida, está rota. Y por eso Dios despliega un plan de redención, un plan eterno de redención. Y despliega en sus decretos y en su soberanía todo un propósito para redimir tanto a los hombres, a sus criaturas, los seres humanos, como su creación misma, el mundo en el que vivimos. Por eso cuando menciono este punto, cuando me refiero al punto de apoyo de la creación de Dios culmina con el hombre, pero la totalidad de la historia humana y cósmica halla su punto de apoyo en la respuesta de Adán al mandato tocante al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tan pronto ellos desobedecieron, todo se vino abajo. Pero qué bueno que Dios es un Dios soberano que actúa aún en medio de las decisiones contrarias. Dios probó al hombre, el hombre no aprobó. Y entonces por eso vamos a verlo más adelante. Y aquí en adelante se despliega un orden maravilloso en la confesión. Vamos a estar estudiando, si Dios lo permite, a partir de la semana que viene, de la divina providencia. Seguiremos con de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y a continuación del pacto de Dios, de Cristo el mediador, del libre albedrío, del llamado eficaz, la justificación, cómo Dios planeó la salvación. Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a dedicarle tiempo al estudio de estas doctrinas maravillosas. Pero a partir de aquí es donde comenzamos a entender y estudiar estas doctrinas. A partir de
este punto de apoyo, ¿no? Y bueno, vamos a ver más puntos claves. Yo les dije que había un bosquejo general, lo voy a repetir en el camino también, y vamos a seguir siendo sorprendidos por las verdades de las Escrituras, que son tan claras, tan concisas, ¿no? No debemos suponer acerca de, ¿por qué si el hombre no hubiese hecho eso estaríamos mejor? Si hubiese estado ahí, déjame decirte, Adán fue el hombre más facultado y capacitado para hacerlo y no lo logró. Nosotros somos menores que Adán en cierto grado porque él tenía una libre voluntad para decidir. Nosotros estamos condicionados por el pecado. ¿Sí? Así que no le echamos la culpa a Adán como si lo hubiésemos hecho mejor. Nosotros no solo lo hubiésemos hecho peor. Hubiese sido terrible eso. Pero bueno, conscientes de esto, vamos a orar y vamos a terminar la escuela bíblica en esta hora. ¿Sí? Qué bendición es poder estudiar la palabra de Dios junto a ustedes. Nos vemos en la próxima. Y bueno, preparemos para el culto en este día. Es maravilloso poder compartir con el pueblo de Dios. Qué bendición. Este sábado también pudimos compartir con los jóvenes. Fue una bendición tremenda. Y oremos por la reunión que hoy se está dando ya en la iglesia del Pedregal, la iglesia en Aloax, la iglesia en Jambelí también. Y ahora en unos minutos aquí también en la iglesia local de Machachi, ¿sí? Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bendición, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias aún, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra y al ver la creación, ver cómo creaste al hombre, Señor. Ver en las Escrituras cómo fue constituido el hombre, la integridad del hombre, Señor. El poder estudiar esto nos llena, nos transforma, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en ese error tan terrible de la evolución, esas teorías que quieren implantar filosofías y huecas sutilezas, sino a ver la verdad como aquella sobre la cual debemos construir nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, como el firme cimiento sobre el cual debemos edificarnos unos a otros, no con ideas, sino con verdades permanentes, Señor. Gracias por tu palabra, que es buena y que es verdad. Permítenos seguir siendo fieles al estudio serio de las Escrituras. Te lo pedimos, te lo rogamos. Y te agradecemos por este hermoso día que nos regalas para alabarte como iglesia, como pueblo de Dios. A ti sea la gloria. Cada vez que como iglesia se reúnen en cada uno de los puntos de locales como iglesias, Padre. Tanto en el Pedregal, en Aloha, en Jamelilla, ahora aquí en Machachi. Y por todas las iglesias en el mundo entero. Gracias por tu cuidado especial sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor los bendiga y bueno, sigamos firmes en el Señor. Nos vemos en la próxima.